Hoy día vamos a empezar con el análisis de varianza de dos factores. En realidad son dos variables que se analizan y se comparan entre sí. A ver, ¿a qué se refiere esto? Nosotros cuando vimos en el anterior tema las tablas de las pruebas de homogeneidad y las pruebas de independencia, hicimos esa tabla, que esas tablas, creo que me olvidé comentarla, esas tablas se las conoce como tablas de contingencia. En realidad es una tabla de doble entrada. ¿Se acuerdan que por arriba bajaba una variable y por un lado entraba la otra variable? También se las conoce como tablas de doble entrada. Más comúnmente en el software conocidas como tablas de contingencia que vamos a entrar. Creo que esta vez sí vamos a poder avanzar muy bonito en el programa porque estamos muy bien en el avance, ¿no? Entonces, en realidad lo que vamos a hacer ahora es comparar promedios también, varios promedios, pero en función a dos variables. En el desarrollo del ejercicio vamos a entender por qué decimos dos variables. Ya, vamos a empezar entonces resolviendo este ejercicio de análisis de varianza de dos factores. Fíjense lo siguiente. Los rodamientos de una máquina son fabricados por 5 operarios, pero utilizando 5 máquinas diferentes. Se quiere determinar si existen diferencias significativas entre las máquinas. ¿Eso qué quiere decir? Si las máquinas están generando diferencias significativas en la cantidad de rodamientos producidos y entre los operarios. Y por otro lado, pregunta también verificar si esas diferencias que se plantean tal vez se deben más bien a los operarios. Es decir, si la variación de la cantidad de rodamientos producidos eh, genera diferencias significativas el tipo de máquina que se utiliza, por un lado, y por otro lado analizar también si esas diferencias significativas tal vez se deben a los operarios. ¿Por qué decimos a las máquinas? ¿No? Porque pueden haber máquinas más veloces, más nuevas, etcétera, que está promoviendo esa variación en las cantidades de unidades producidas. Porque si son 5 máquinas estándares, lo ideal sería que, o lo obvio sería, lo lógico, como quieran ustedes llamar, que las cantidades producidas por cada máquina sean similares, ¿cierto? Pero puede haber variaciones. Eso es lo que queremos ver, si hay variaciones en estas cantidades producidas debido a las máquinas que se están utilizando. Pero por otro lado, también esas variaciones pueden estar producidas o pueden ser generadas por los operarios. Puede ser que vean algunos operarios más rápidos, más veloces, con mayor experiencia, con mayor fuerza de trabajo, más voluntad, etcétera, lo que ustedes quieran. Y más bien sea la manipulación y el trabajo de los operarios la que está generando esas diferencias. Este cuadro promueve lo siguiente, para que terminemos de leer el ejercicio. Para ello se realizan algunas pruebas como la utilización, fíjense, de cada operario en cada una de las máquinas, que era justo lo que le iba a comentar ahorita, pero está aquí en el enunciado. Para determinar el tiempo en segundos en la que cada operario utiliza para fabricar un rodamiento utilizando cada una de las máquinas. Muy bien, hay que verifiquemos eso al 5%. Fíjense que cada operario está utilizando cada máquina y se anota el tiempo en segundo lo que utiliza en fabricar ese rodamiento. Entonces, cada uno de los 5 operarios está utilizando cada una de las 5 máquinas. Bueno, el hecho de que sean 5 operarios, 5 máquinas, no es obligatorio que sea un sistema cuadrado, ¿no? Porque podríamos decir 4 operarios utilizando las 5 máquinas o al revés también. Entonces, queremos analizar si existen diferencias en estos tiempos producidos, si esas diferencias se deben a las máquinas, se deben a los operarios. Puede deberse a las máquinas, puede deberse a los operarios, como también pudiera deberse a ambas situaciones, ¿no? Que estas diferencias significativas se están generando debido al tipo de máquina y también debido al operario que la está utilizando. O como de repente no hay diferencias significativas en función de ninguna de las dos variables que vamos a analizar. ¿Cuáles son las dos variables que estamos analizando? Por un lado, máquinas y por otro lado, operarios. Muy bien. Ok. Espero que se hubiera entendido lo que queremos hacer, es ver si los promedios, ya no son promedios, son valores que es una máquina, ¿no? Sus variaciones dependen de las máquinas o dependen de los operarios. Bien, ¿qué hacemos primero? Plantearnos nuestras hipótesis, pero vamos a primero completar la tabla para que nos planteemos luego las hipótesis. Voy a alargar estos datos para que lo tengan acá. Perfecto.
Fíjense, acá tenemos este cuadro, antes de plantearnos las hipótesis. Entonces, la variable máquina genera 5 tratamientos, que serían estas 5 columnas. La variable operarios genera 5 tratamientos también, coincidentemente, que serían estas 5 filas. La sumatoria de cada columna o de cada tratamiento de las columnas lo vamos a llamar T sub I. Es decir, en el caso de las máquinas que generan los tratamientos en las columnas, la sumatoria de cada tratamiento, de cada columna, genera lo que vamos a llamar los T sub I. Son estos valores de acá, ¿no? 339, 370, 344, 424, 418. Enseguida notamos los N sub I. ¿Qué eran los N sub I? La cantidad de datos que hay en cada tratamiento que están en las columnas. Son 5. En cada columna hay 5 datos. Nuestro N sub I es 5. Y el X sub I es el promedio de cada columna, de los tratamientos de la variable que está en la columna. ¿Cómo obtenemos cada uno de estos valores de promedio? Es el T sub I dividido entre el N sub I, aquí le hemos colocado la fórmula, nos genera los promedios X sub I. ¿Sí? Muy bien, eso para la variable que está en las columnas. Para la variable que está en las filas, que son también 5 tratamientos, pero en función a las filas, 5 filas, la sumatoria de cada fila lo vamos a llamar T sub J. Un poquito para marcar la diferencia con la sumatoria de columna. La sumatoria de cada fila T sub J, ¿no? Que estaríamos sumando cada fila. El N sub J será la cantidad de datos que hay en los tratamientos que están en las filas, que son 555 también. Y generamos los X sub J, los promedios para la variable que está en la fila. Estos X sub J, como los generamos, aquí estoy colocando la fórmula, es el T sub J dividido entre su N sub J, pues nos genera el promedio. Y hacemos eso para cada tratamiento de la variable que está en las filas. Muy bien. Fíjense que hemos obtenido los promedios X sub I, que serían los promedios de los tratamientos en cada columna. Tenemos los X sub J, que son los tratamientos que tenemos en cada fila. Es un poquito para preparar nuestra tabla y poder entrar a lo que yo les comentaba planteando nuestras hipótesis. Algo importante aquí, no estamos olvidando, el T. El T es la sumatoria total de todos los datos, que puede ser la sumatoria de todos los T sub I o la sumatoria de todos los T sub J, que va a coincidir, ¿cierto? Y el N es la cantidad total de datos, que será por un lado la sumatoria de todos los N sub I, o también la sumatoria de todos los N sub J. Por ambos lados vamos a llegar a lo mismo, al N total. Muy bien, una vez que tenemos estos datos, podemos ya proceder nosotros a la planteamiento de nuestras hipótesis. Aquí sí les pido una especial atención, un poquito, porque no se olviden que son 2 variables que vamos a analizar. Por lo tanto, tenemos que plantearnos las hipótesis para cada una de ellas. Entonces, analicemos primero para la variable que está en las columnas, que en nuestro caso son las máquinas, y nos planteamos nuestras hipótesis. Entonces decimos H sub 0 y H sub I, H sub 1, se le coloca una C ahí, poquito para marcar la diferencia, que estas son las hipótesis de la columna. Entonces dice, todas las alfa sub I son igual a 0. ¿Eso qué significa? O que representa en realidad que no existe ninguna, que todas las comparaciones en pareja nos ha dado 0. En otras palabras, que no hay diferencias significativas, en los tratamientos de las columnas. Y el H1, que es la hipótesis alternativa, la que dice que hay por lo menos una que es diferente a 0. Quiere decir que sí hay diferencias significativas entre los tratamientos para las columnas. ¿Sí? Y esto para la variable máquina. Ahora, para la variable que está en las filas, que serían los operarios, también nos planteamos nuestras hipótesis, H sub 0 y H sub 1, una F que nos indica que es para la variable que está en la fila, ¿sí? Y para no repetir el alfa 1, se acostumbra a ponerle beta sub 1. Es decir, que todas las beta sub 1 son iguales a 0. ¿Qué significa? Que no hay diferencia significativa entre los tratamientos de la variable que está en la fila. Y el H sub 1, que es la hipótesis alternativa, que sí existe diferencias significativas entre los tratamientos, o entre los valores, entre los promedios de la variable que está en las filas. Muy bien, una vez que hemos planteado nuestras hipótesis para las columnas, nuestras hipótesis para las filas, hacemos el desarrollo del ejercicio donde vamos a tener que llegar
a una conclusión para este par de hipótesis de las columnas y obviamente una conclusión para las filas, ¿no? Porque son relativamente independientes. Bien, para ello tenemos que ir calculando nuestro cuadro, que ya lo conocíamos en la anterior prueba, que es la tabla NOVA, ¿no? Son exactamente las mismas columnas, solo que aquí agregamos este factor más. Tenemos la fuente de variación que está en función a las columnas, que es para las máquinas. Agregamos, fíjense en este ejercicio, porque ya estamos trabajando en función a dos variables. El factor filas, que es de los operarios, se mantiene el error y se mantiene el total. Enseguida debemos calcular la suma de cuadrados, ¿no? Hay que calcular la suma de cuadrados para las columnas, suma de cuadrados para las filas, suma de cuadrados para el error y suma de cuadrados total. Empezamos calculando la suma de cuadrados totales, que va a ser igual a la suma. Toda esta expresión matemática se puede reducir indicando que la sumatoria de todos los xj al cuadrado. ¿Por qué le decimos XJ? ¿No? Porque es el cruce entre los factores de las columnas y filas. Recuerden que son 25 datos que tenemos. Espera un ratito, el gato de mi hija está por aquí encima de unos platos, me lo va a romper, ¿ya? Un ratito, espérenme, por favor. La voy. Ok, volvemos, por favor, ¿ya? Bien, entonces les decía que vamos a calcular la suma de cuadrados, empezando por la suma de cuadrados totales. Son 25 datos que tenemos. Cada uno de esos 25 datos hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Eso es lo que nos pide acá. El cuadrado, la sumatoria, bueno, y habrá que sumar los 25 cuadrados. Cada uno de esos 25 datos hay que elevarlos al cuadrado. Y luego le restamos el factor C. La sumatoria de lo que yo les comentaba, que ustedes lo pueden verificar posteriormente, si el cuadrado, la sumatoria del cuadrado de cada uno de estos 25 datos nos da 144.993. Este factor C, que es conocido como factor de corrección, ¿cómo lo calculamos? T al cuadrado, ¿cuánto vale T? 1895, lo elevamos al cuadrado. Dividido entre RK. ¿Qué cosa? Bueno, aquí, a ver, aquí no le estoy explicando qué es el R. Ya. El K primero, empecemos por K. K es la cantidad de columnas, son 5 columnas. Y el R es la cantidad de filas, son 5 filas. Entonces, este T, que vale 1895 al cuadrado, es dividido entre R y K, y en este caso ambos valen 5, 5. Dividido entre 25 quiere decir, ¿no? Eso nos da 143.641. Bueno, entonces reemplazando en la formulita de la suma de cuadrados totales, obtenemos que esa suma de cuadrados totales es 1352. 1352. Entonces ese valor lo hemos jalado aquí a tabla NOVA, 1352. Ok. Muy bien, entonces una vez calculada esta suma de cuadrados totales, vamos a calcular la suma de cuadrados para las columnas, el SCC. ¿Qué nos es la fórmula? 1 dividido entre R. R dijimos que es la cantidad de filas. Son 5 filas, ¿no? 5 filas. Por la sumatoria de los T sui al cuadrado. ¿Cuáles son los T sui? Son estos de acá, ¿no? 339 al cuadrado, más 370 al cuadrado, más 344 al cuadrado, más 424 al cuadrado, más 418 al cuadrado. Muy bien. No, recuerden que R es la cantidad de filas, menos el factor C, que ya lo hemos calculado acá arriba. Reemplazando, encontramos que la suma de cuadrados para las columnas es 1290.4, y lo trasladamos a nuestra tabla ANOVA. Fíjense que ya tenemos la suma de cuadrados totales y hemos generado la suma de cuadrados para las columnas. Estas otras sumas de cuadrados las dejaremos para la siguiente diapositiva.
Ok, aquí. Entonces, la suma de cuadrados para las filas, ahora la obtenemos a través de esta formulita. Dice 1 dividido entre K. ¿Qué cosa era K? La cantidad de columnas. K, ¿ya? Es la cantidad de columnas. Por la sumatoria de los T sub J al cuadrado. Los T sub J son estos valores de acá, ¿no? 374, 382, 380, 380, 379. Cada uno de estos valores de T sub J lo elevamos al cuadrado y aquí generamos aquí la sumatoria. Recordando que K es, se lo vuelvo a repetir, es la cantidad de columnas, 5, menos el factor C, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Al reemplazar, encontramos que la suma de cuadrados para las filas es 7,2, que lo hemos trasladado aquí a nuestra tabla. Ahora, para generar esta suma de cuadrados para el error, partimos de la fórmula general que nos dice que la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados para las columnas, suma de cuadrados para las filas y suma de cuadrados debido al error. O para el error de muestreo también se le dice. Bueno, entonces tenemos en realidad ya tres factores. Por diferencia, encontramos la suma de cuadrados para el error, ¿no? Porque ya habíamos calculado suma de cuadrados totales, suma de cuadrados para las columnas y suma de cuadrados para las filas. Por diferencia, encontramos que esa suma de cuadrados debido al error es 54.4, que lo estamos trasladando aquí a la tabla. Muy bien. Con eso hemos completado nuestra columna de sumas de cuadrados. Los grados de libertad para el factor columnas, que sería para la variable máquinas, es K menos 1, donde K es la cantidad de columnas, 5 menos 1, 4. Los grados de libertad para el factor filas, que es para la variable filas, operarios, es R menos 1, donde R era la cantidad de filas, que también era 5, 5 menos 1, 4. Los grados de libertad para el error viene dado por K menos 1, R menos 1, que en realidad sería 4 por 4, ¿no? 16. Perfecto. Ya tenemos los grados de libertad. Ahora necesitamos generar los cuadrados medios, estos cuadrados medios. Estos cuadrados medios, si bien aquí les voy a ir colocando las fórmulas, pero para que sea más fácil en el cálculo, en realidad se generan del cociente de la suma de cuadrados con sus grados de libertad. En otras palabras, para generar este cuadrado medio para las columnas es el cociente, tal como lo muestra aquí la fórmula, entre la suma de sus cuadrados con sus respectivos grados de libertad. En otras palabras, este valor dividido entre este nos genera este. Y eso se repite para todas las categorías. Bien, para los cuadrados medios para las filas, lo mismo, sería 7,2 dividido entre 4 nos genera el cuadrado medio para la fila. Para el error, sería 54,4 dividido entre 16, 3,4. ¿Sí? De todas maneras, aquí se le ha ido colocando las fórmulas que corresponden a este cálculo. Pero en realidad es el cociente de los cuadrados, de la suma de los cuadrados con sus respectivos grados de libertad, nos generan los cuadrados medios. Bien, ya tenemos estos cuadrados medios. Ahora vamos a calcular el factor calculado que yo les comentaba que aquí en análisis de varianza se lo conoce mucho como factor calculado, pero en realidad es nuestro factor de prueba en realidad para nosotros. Sí, es nuestro factor de prueba. ¿Cómo lo calculamos? El factor de prueba, fíjense, yo le he puesto, en realidad se lo escribe así, yo le he puesto FP porque este FC pareciera factor crítico, ¿no? No vamos a confundir con nuestro factor crítico que obtenemos de tabla. Por eso que lo he convertido aquí a FP, para que sigamos manejando la nomenclatura. Mi mouse se me ha sido un poquito, y ahora sí. FP para que tengamos claro que estos factores que obtenemos de esta tabla son los factores de prueba, pero a través de la tabla Fisher. Entonces, el factor de prueba para la variable de la columna es el cuadrado medio de las columnas, 322.6, dividido entre el cuadrado medio debido al error, que es 3.4. Entonces, el factor de prueba para la variable en la columna nos sale 94.88. El factor de prueba para la variable que está en las filas es el cuadrado medio de las filas, que es 1.8, dividido entre el cuadrado medio debido al error, que es 3.4, y el factor de prueba para la variable en las filas nos sale 0,529. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Bien. Continuando, entonces, vamos ahora a generar, ya hemos generado, fíjense, en la tabla nuestros factores de prueba.
Vamos ahora a calcular nuestros factores críticos, empezando para la variable de las columnas. Trabajamos al 95%. Recuerden que habíamos mencionado que en estas pruebas de varianza trabajamos con una sola cola de rechazo, siempre al lado derecho, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la tabla Fisher al 95% de confianza, sabiendo que nuestro N total es 25, que R, que es la cantidad de filas, es 5, y K, que es la cantidad de columnas, que también es 5, donde los grados de libertad para el numerador viene dado por K-1, que es 4. Los grados de libertad del denominador viene dado por K-1, R-1, que si recordamos era 16, ¿no? Entonces, entramos a la tabla Fisher al 95% con 4 grados de libertad en el numerador, 16 grados de libertad en el denominador, ¿no? Y ese factor toma un valor de 3.01. Aquí al lado derecho de la pantalla hemos colocado el factor de prueba para que no estemos volviendo para atrás. Recordemos que en la tabla NOVA, el factor de prueba para las variables en las columnas, que era el cuadrado medio de las columnas dividido entre el cuadrado medio del error, no, habíamos obtenido un valor de 94.88, que es nuestro factor de prueba. Nuestro factor crítico fue 3.01, el que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Antes de ir a la conclusión, ayúdenme chicos, ¿estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Rechazo. El rechazo, ¿cierto? Muy bien. Nuestro factor crítico es 3.01. El de prueba que se obtuvo en la anterior tabla NOVA fue de 94.88. Este está en la zona de rechazo. Eso significa que vamos a rechazar la hipótesis nula, pero en función a las columnas, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que se encuentra en la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula planteada para la variable de las columnas, que era máquinas, ¿no? Por lo que podemos decir que sí existen suficientes evidencias para indicar que hay diferencia entre las máquinas en el proceso de elaboración del rodamiento, debido a quién, a las máquinas, ¿no? A un 5% de significación. Ahora, hallemos el factor crítico para las filas. Entonces, de la misma manera, nuestro factor de prueba era 0,529, que calculamos en la tabla anterior. Muy bien, al 95%, entramos a la tabla Fisher al 95%, con grado de libertad del numerador a la hora de R-1. R es la cantidad de filas, 5 menos 1, 4. Grado de libertad del denominador, se repite un poquito la anterior, K-1, R-1, que también era 16. Bueno, aquí, ¿por qué coinciden estos dos? Pero es porque la cantidad de columnas en este ejercicio es igual a la cantidad de filas, ¿no? Y entramos a la tabla y, bueno, coincidentemente llegamos al mismo valor. Esta coincidencia de factores críticos, repito, bueno, es porque la cantidad de columnas que tiene este ejercicio es igual a la cantidad de filas, si no hubiera variado. Bien, entonces el factor crítico para las filas es 3.01 y nuestro factor de prueba era 0,529. ¿Estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Aceptación. De aceptación. Aceptación. Si estamos en la zona de aceptación, ¿qué significa? Que aceptamos H sub 0 o la hipótesis nula, pero para la variable en las filas. ¿Y qué nos decía eso? Que existen suficientes evidencias para indicar que, bueno, valga la redundancia ahí, que no hay diferencias significativas en los tiempos de los rodamientos debido a los operarios, ¿no? Entonces, fíjense que la conclusión a la que hemos llegado que esas diferencias significativas de los tiempos de elaboración no se deben a los operarios en este caso, se deben más bien a las máquinas. Se deben a las máquinas. Podríamos haber llegado a la conclusión que esas diferencias significativas se deben a ambos. Por un lado, se deben a las máquinas y por otro lado también se deben a los operarios. Por lo tanto, esto más o menos indica que los operarios están trabajando en forma normal. La variación en esos tiempos no se debe a los operarios, sino más bien se debe a las máquinas. ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, una pregunta, disculpe, fuera del ejercicio. Déjame cortar la grabación. Quería preguntarle